Hola, ¿cómo están? En este nuevo video vamos a ver las serologías del virus de la hepatitis B. Es un tema fundamental dentro del estudio de las hepatitis y que a veces es un tanto tedioso para estudiar porque tiene muchos conceptos que hay que memorizar. Vamos a empezar mencionando las tres cosas importantes que se van a ir a buscar en las serologías. Tenemos el antígeno del core, que se indica con una C. Este antígeno está presente en la membrana nuclear del virus. Después tenemos al antígeno de superficie, que se indica con una S, que se encuentra en la membrana externa. Y por último, el marcador de replicación, que se indica con una E, que va a ser la polimerasa, y también está el DNA. De estos tres marcadores va a haber un antígeno y un anticuerpo, ¿sí? Es importante saber que cuando en las serologías el anticuerpo es positivo, el antígeno es negativo y viceversa. No van a coexistir las dos cosas positivas, ¿ok? Otra cosa importante a tener en cuenta es que el antígeno del core es un antígeno intracelular que está anclado en la membrana del hepatocito infectado. Por ende, jamás va a estar en un estudio serológico porque no se expresa en suero, a diferencia del resto. Entonces, si lo mencionan, nos van a estar hablando de una biopsia hepática. Es decir, un antígeno del core positivo está en la biopsia y no en la serología. Otras cosas importantes son que cuando nos hablan del core, lo que nos están diciendo es si hay o no contacto. Dijimos que del core vamos a hablar del anticuerpo, no del antígeno. Entonces, anticuerpo del core, ¿hay contacto con el virus? Si hay una IgM, indica que hubo contacto hace poco. En cambio, si está la IgG, indica que el contacto fue hace mucho. En cuanto a los de superficie, ¿qué va a indicar el antígeno de superficie? Si estamos en presencia o no. Si nos da positivo el antígeno, indica que estamos en presencia del virus. En cambio, si nos da positivo el anticuerpo, indica que no estamos en presencia del virus. Y con el marcador de replicación, la polimerasa o el ADN, nos va a indicar si se está o no replicando en este momento. Si el antígeno o el ADN nos da positivo, significa que sí se está replicando, y si nos da el anticuerpo positivo, significa que no se está replicando. Ahora sí vamos a pasar a la parte de qué se va a expresar en una infección aguda, en una infección crónica replicativa, o una infección crónica no replicativa, cuando el paciente está curado, cuando el paciente está vacunado o si estamos en presencia de una mutación precore, que después vamos a explicar qué quiere decir. Entonces, tenemos al anticuerpo del core, al antígeno de superficie, al anticuerpo de superficie y después tenemos al antígeno E, que sería la polimerasa, y al DNA y al anticuerpo E. Entonces, en una infección aguda, vamos al del core. El core nos indicaba si hubo o no contacto. En este caso, en una infección aguda, lo que nos va a dar positivo es la IgM, o sea, nos va a indicar que el contacto fue hace poco. Pasamos al S. ¿Estamos o no en presencia del virus? Sí. Entonces lo que nos va a dar positivo es el antígeno. El anticuerpo, como ya dijimos, va a ser negativo porque primero que estamos en presencia, por ende el antígeno será positivo y además los dos nunca van a ser positivos. Pasamos al E. ¿Está replicando? Sí, entonces nos va a dar positivo tanto el antígeno como el DNA. Estas cosas pueden no ser positivas las dos, el antígeno y el DNA, sí, que es lo que vamos a ver al final con la mutación precore. Pasamos a la infección crónica replicativa. ¿Hubo contacto? Sí, y como hace mucho hubo contacto, porque es crónico, lo que va a ser positivo es la IgG. Pasamos al antígeno S. Nos va a dar positivo porque estamos en presencia del virus, el anticuerpo negativo, y se está replicando porque es replicativa, entonces va a ser positivo el antígeno y el DNA. Y obviamente el anticuerpo E negativo. Ahora la crónica no replicativa es igual a la replicativa, exceptuando por justamente el marcador de replicación que va a ser negativo, tanto el antígeno como el DNA. Ahora, vamos al paciente curado. ¿Hubo contacto? Sí, hace mucho, entonces va a ser positiva la IgG. Pero, ¿estamos en presencia del virus? No, entonces lo que es positivo es el anticuerpo, ese, no el antígeno. Y en este caso tampoco se está replicando, por ende el anticuerpo E está positivo. Ahora, vacuna. Esto es fundamental, es un concepto que se recontra puede preguntar. En este caso, no hubo contacto, entonces el del core es negativo. No estamos en presencia, por ende el antígeno es negativo. Lo que sí es positivo es el anticuerpo de superficie. ¿Sí? Este es el que a nosotros nos van a dar con la vacuna. Por eso es que este es el positivo.
y el resto, el E, va a ser las dos cosas van a ser negativas, porque el paciente nunca tuvo contacto con el virus. Ahora, ¿qué es la mutación precore? En este caso es una mutación en la que el virus pierde la capacidad de expresar al antígeno E. Entonces, el virus se va a estar replicando, pero como no expresa este antígeno, va a ser negativo. Lo que sí va a ser positivo es el DNA, porque el virus sí se está replicando. Entonces, vamos a tener una IgG, porque hubo contacto, un antígeno de superficie, perdón, positivo, porque estamos en presencia y encima se está replicando, pero como no puedo expresar el E va a ser negativo, pero el DNA va a ser positivo. Y por último, un concepto final que es importante es saber que el primer marcador en aparecer y el último en desaparecer en las serologías es el antígeno S, el antígeno de superficie. Y hasta acá llegamos con este tema, espero les haya servido y ahora les resulte un poco más fácil el tema. Cualquier duda me la pueden dejar en comentarios o me pueden mandar un mail que está en la descripción del canal.